Muy buenas tardes. Soy Jimena Perry, ya todos me conocen. De parte de la Federación Internacional de Historia Pública les doy la bienvenida hoy a un evento que vengo pensando y planeando hace mucho tiempo. Me da mucho gusto que por fin nuestros invitados estén aquí. Este evento hace parte de la serie de historia de la derecha en América Latina que venimos haciendo con la Federación y Explorers desde el año pasado. Hemos tenido presentadores de México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y hoy tenemos la fortuna de contar con nuestros dos invitados de Ecuador. Los voy a presentar antes de darles la palabra. Está con nosotros hoy la profesora Josefina Torres Jiménez. Ella es ecuatoriana, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Eh, sí, ahora haciendo el ¿De la UBA? Sí. doctorado en la universidad, sí. Es profesora de la carrera de Sociología en la Universidad Central de Ecuador. Sus líneas de investigación articulan la sociología política y la sociología de las emociones en el estudio del Estado, gobierno, subjetividades políticas y procesos territoriales. Es asesora en el área de planificación, administración y gestión pública estatal. También es facilitadora de procesos de planificación, participación y fortalecimiento organizativo. Parte de la coordinación colectiva del grupo de trabajo de Claxo, el Estado como coordinación y miembro del grupo Gramsci Ecuador. Josefina, muchas gracias por estar acá. Y también está con nosotros hoy el profesor Henry Alan Alegría. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Central de Ecuador, máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, y candidato a doctor por el Programa Doctoral de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el Estado, la democracia y las transformaciones urbanas, y se ha desempeñado como docente universitario, analista político y capacitador de organizaciones sociales. Entre las últimas publicaciones de Henry con respecto al tema urbano se encuentra Regeneración Urbana, Exclusión Social y Miedo a los Pobres en la ciudad de Guayaquil, el caso de la playita de El Guasmo, en pobreza urbana en América Latina y el Caribe, publicada por Claxo en 2011. En lo que tiene que ver con el Estado y la democracia, su última publicación se titula Revolución Ciudadana, Crisis Oligárquica y Modelo Neodesarrollista en Cuadernos Americanos, Nueva Época, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011. Y finalmente, respecto al estudio de las élites ecuatorianas, su último trabajo se titula Perfil sociodemográfico de los ministros del gobierno de Lenín Moreno, 2017-2011, y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias, Jimena, por la invitación. Encantado de tu invitación. Pueden empezar como quieren, si quieren primero Josefina o Henry, el orden Sí, realmente no. voy a empezar yo porque habíamos ya acordado con Josefina que empezara yo. Entonces, permitir a Zoom usar, voy a presentar, a realizar quisiera compartir una presentación, no sé si la están viendo, ¿no? Déjame intentarlo y si no, pues tampoco hay problema. A Todavía ver, no. vamos a ver. Y vamos a ver. Permítame un segundo, estas cosas suelen pasar. Seleccionar ventana o pantalla. No hay problema. Pues estoy seleccionando, pero dice que mi navegador está impidiendo el acceso para compartir pantalla. Bueno, no hay problema. Ah, bueno, Estas cosas suelen pasar y es un poco lo que me temo, por eso, digamos, no estaba muy convencido. Pero bueno, entonces voy a empezar la exposición, ¿no es cierto? Yo lo primero que quisiera decir es que la pregunta que tú nos planteabas era una visión o una revisión histórica de la derecha ecuatoriana. Y a mí me gustaría primero empezar definiendo qué es derecha, ¿no es cierto? En general, digamos, podríamos decir que que la categoría política de derecha se define, hay muchas formas de definir la derecha, pero básicamente, para hacerlo más simple, yo diría que sería por oposición e histórica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por ejemplo, generalmente un individuo, una persona, un partido político, un Estado, una organización es de derecha cuando le pone mucho acento al individuo y no a la sociedad. Eso significa por oposición, ¿verdad? Cuando esta organización partido político, persona, movimiento le pone más énfasis a la propiedad privada que a la propiedad pública. Cuando una organización tiene un mayor rechazo al Estado
es de derechas. Cuando se habla de reducir los impuestos, también pueden ser de derechas. Cuando una organización, una persona, un partido defienden la tradición y el orden, son de derecha. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque es un poco cambiante esta definición, hay ciertos discursos y ciertos elementos que nos permiten definir quiénes son de derecha, ¿no es cierto? Quién le pone mayor énfasis a las libertades individuales, a la defensa del individuo, a la propiedad privada, al rechazo del Estado, al menor cobro de impuestos, a la defensa del orden y de las jerarquías, a los que piensan que la participación democrática debe de limitarse al voto, etcétera. Entonces, estas son las personas, digamos así de grosso modo, que podríamos calificar de derecha, en contraposición a una persona de izquierda que en general va a ponerle más acento a la sociedad, la defensa de la propiedad y de los bienes públicos, la defensa, una mayor defensa de la intervención del Estado como regulador de la vida social. Generalmente son personas, organizaciones, partidos, estados, movimientos que defienden un mayor cobro de impuestos, ¿no es cierto? Son más favorables al cambio social, a una democracia mucho más amplia, participativa, que no vaya solo, que vaya más allá del voto, y generalmente opuestos a una serie de jerarquías y privilegios, ¿no es cierto? Sino la defensa de derechos. Esta lista no es una lista final, no es una lista acabada, pero más o menos, digamos, esos serían los indicadores que te permitirían ubicar a una persona a un movimiento, a un partido político, como de izquierda y derecha. Se trata de dos categorías, digamos, por oposición, por exclusión. Entonces, esa sería básicamente una primera definición de qué significa ser de derechas. Entonces, cuando estamos hablando de la derecha ecuatoriana, estamos hablando de una derecha que defiende la propiedad privada, que rechaza el Estado, que rechaza el cobro de impuestos, que defiende el orden, la tradición, incluso en el caso ecuatoriano, una derecha que defiende los valores morales y la religión católica, que defiende las jerarquías y los privilegios. Eso como un primer elemento. Segundo elemento importante que me gustaría para el público que no conoce, digamos, a detalle la historia ecuatoriana, quisiera señalar dos elementos que marcan la característica de esta derecha, ¿no es cierto? La primera es que el Ecuador, digamos, tiene una profunda diferencia regional, ¿no es cierto? Tenemos tres regiones muy marcadas en el país, regiones geográficas, me refiero a la costa, la sierra, la Amazonía. Y esto es importante porque ha marcado o ha generado el que no exista una sola élite política en este país, ¿no? Las diferencias regionales se han expresado también en la política, al punto que, a diferencia de otros países, por ejemplo, como en Perú, donde existe una sola élite que incluso vive en una sola región, en Lima, donde hay mayor peso de las élites, ¿no es cierto? En Ecuador tenemos élites tanto en la costa y tenemos élites serranas. Entonces, el hecho de que sea un país que tiene una profunda fragmentación ha provocado que no tengamos una sola élite y por lo tanto tampoco tengamos una sola derecha. En rigor podríamos hablar de una derecha costeña, podríamos hablar de una derecha de la sierra. En este sentido, el caso ecuatoriano se parece mucho más al boliviano, ¿no es cierto? Donde tenemos dos grandes regiones o dos grandes ciudades, por un lado La Paz, ¿no es cierto? Y por el otro la zona del oriente boliviano. Y por lo tanto podemos hablar de dos regiones con élites distintas, proyectos políticos distintas, características distintas. Entonces, en el caso ecuatoriano, si vamos a hablar de las derechas en plural, tenemos que hacer esta diferenciación porque no es lo mismo la derecha costeña que la serrana. Quizá ahora ya avanzamos a una unificación, pero ese es un elemento central. El segundo, el Ecuador, al igual que Perú, que Bolivia, tiene vamos a decir, un gran peso dentro de su cultura del mundo indígena, ¿no es cierto? Son países cuya matriz sustancial viene del mundo indígena. Y esto tiene que ver con el análisis de las derechas, porque estas organizaciones, partidos políticos, personas de derechas, en el caso ecuatoriano, tienen un profundo marcado o un profundo rechazo a lo indígena y por lo tanto un profundo racismo. Es verdad que en general algunas derechas pueden desarrollar racismo, otras no, pero en el caso ecuatoriano la pervivencia de una matriz cultural profundamente indígena, incluso en algunas regiones de la costa con raíces negras africanas, provoca y genera una derecha
que es profundamente racista. Entonces estamos hablando de derechas regionales, costa y sierra, estamos hablando de una derecha que es profundamente racista, sea con la población indígena, sea con la población negra o sea con la población mestiza. Y un tercer elemento que nos diferencia de las derechas de otros países es que, o mejor dicho, en algunos casos nos acerca, es que se trata de unas derechas que mantienen una lógica oligárquica. ¿Qué quiero decir con eso? Se trata no solo de individuos, sino de redes de familias de derechas que controlan varios ámbitos de la sociedad. Se trata de redes familiares que controlan en la vida económica, la vida política, la vida social. Entonces estamos hablando no solo de individuos de derechas, no solo de partidos de derechas, sino una serie de redes familiares de derechas que además controlan varios ámbitos de la sociedad. Un poco muy parecido a las lógicas oligárquicas del siglo pasado. Dicho esto, yo lo que pasaría a la siguiente parte, porque nos han pedido que seamos muy sucintos, quisiera señalar lo siguiente. Mi exposición quisiera dar unas breves pinceladas de la evolución de la derecha ecuatoriana desde los años 70 hasta el presente. Entonces, para eso yo quisiera señalar cuatro grandes momentos históricos en este país que nos ayudarían a entender la derecha. El primer momento histórico y quizá el más importante en términos políticos de transformación social, transformación económica, es del año 72. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara da un golpe de Estado, ¿no? Da un golpe de Estado en Ecuador y asume la presidencia. Rodríguez Lara, un militar que a diferencia, por ejemplo, y esto hay que tenerlo claro, hay una enorme diferencia con el militarismo chileno, con el militarismo argentino. Es un militar de origen clase medio, es un militar que tiene una ideología profundamente nacionalista y antiimperialista, y es este gobierno militar el que lleva a cabo las mayores transformaciones en términos de modernización económica y política que ha experimentado este país. Es decir, bajo el gobierno militar, bajo un golpe de Estado de Rodríguez Lara, por ejemplo, se da fin al régimen de Hacienda en el Ecuador, haciendas tanto de la costa y de la sierra. Es decir, Rodríguez Lara, a través de su golpe, clausura el régimen oligárquico. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que este régimen intenta cambiar el modelo económico. Se intenta dejar atrás un modelo primario exportador, ¿no es cierto?, centrado en el banano, ¿no es cierto? Ahora lo tenemos centrado en flores, camarón, pero se intenta dejar atrás este modelo económico y se intenta industrializar el país. Por eso es que en los años 70 son los años donde por primera vez se empiezan a producir ciertos bienes industriales y la economía ecuatoriana se moderniza, ¿no es cierto? Y otro punto importante es que dos puntos más es que este gobierno militar nacionalista fortalece el Estado. Y esto es importante porque hasta antes de Rodríguez Lara, el Estado, es decir, las instituciones públicas, ministerios, etcétera, estaban capturados, cooptados, manejados, como ustedes quieran, por estas viejas familias de raigambre oligárquico. Son familias que comparten los mismos apellidos, ¿no es cierto? Arrosemena, Durán Ballén, etcétera. Entonces, el gobierno del 72, a pesar de ser un gobierno militar, clausura este régimen oligárquico y moderniza el país. ¿Cómo lo moderniza el país? ¿No es cierto? Implementando un proceso de reforma agraria a través del cual se libera a la población indígena del control de las haciendas y se les entrega un lote de terreno de mala calidad, sí, pero digamos se convierten en propietarios, pero se libera de esta lógica semi-esclavista, por decirlo de alguna manera, a la que está adscrita la población indígena frente al hacendado serrano. Se intenta cambiar el modelo económico de una sociedad primario exportadora a una sociedad relativamente industrial. Es verdad que esto fracasa, pero es importante. Se fortalece el Estado, es decir, se trata de uno de los primeros momentos donde asumen el poder eh, funcionarios de clase media, tecnócratas, que no están vinculadas a las viejas familias oligárquicas. Por ejemplo, digamos, estoy pensando, digamos, en gente que va a la universidad y que no está vinculada a estas viejas élites oligárquicas, como por ejemplo, si estamos pensando en el caso colombiano, digamos la familia Barco, la familia Ospina, en fin, ¿no? O en el caso ecuatoriano ya no están vinculadas a estas élites. Y el otro tema importante es que se produce una redistribución de la riqueza. Entonces, los años 70 son un gran momento de modernización económica, política y social. Y aquí viene ya digamos, en la parte que me interesa. Ahí se entiende que
un primer intento de la derecha ecuatoriana, ¿no es cierto?, es desmontar estas transformaciones importantes que había experimentado el Ecuador en los años 70. Por eso es que la derecha ecuatoriana, una vez que deja el poder el general Guillermo Rodríguez Lara, lo primero que hace es intentar desmontar estos cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? ¿No es cierto? Volver a debilitar el Estado para tener la facilidad de capturarlo y apalancar negocios privados, limitar cualquier proceso de redistribución de la riqueza a través de salud gratuita, educación gratuita, etcétera, ¿no? Lo que intenta la derecha después de los años, sobre todo el año 84, es eliminar una serie de subsidios y eliminar algunos servicios que son gratuitos y que fueron implementados o desarrollados en el gobierno de Rodríguez Lara, ¿no? Un tercer elemento importante es, digamos, tratar de manipular el sistema político, el nuevo sistema político que se había formado a finales de los 80 para impedir la participación popular. Y aquí solo cuento una anécdota para que, digamos, el público que no esté especializado en Ecuador entienda. Hasta el año 79, digamos, las personas que tenían el derecho de ser ciudadanos en este país eran todas las personas mayores de 18 años que sabían leer y escribir. Esto era un problema porque de facto el grueso de la población indígena y en algunos casos también la población negra estaba excluida porque para los años 70 teníamos altos niveles de alfabetización. Entonces tú podías ser ciudadano siempre y cuando sepas leer y escribir, con lo cual una parte importante de la sociedad estaba excluida del sistema político. Una vez que Rodríguez Lara deja el poder, se elabora una nueva constitución y se trata de crear un nuevo sistema político con uno de los ejes centrales que era permitir el voto al analfabeto. Las personas de izquierda, las organizaciones de izquierda habían defendido que la ciudadanía debería ser universal y no debería estar atada a tu condición de saber leer y escribir, porque basta el raciocinio para saber escoger. Sin embargo, la derecha ecuatoriana se opuso de manera furibunda a conceder el voto a los analfabetos. Digamos, ahí uno puede darse cuenta de las características de esta derecha. Se trata de una derecha que intenta desmontar los avances de los años 70 y que además, por su profundo racismo, ¿no es cierto?, se oponía a que la población indígena participe a través del voto en el sistema político. Por eso la restricción de que pueden ser ciudadanos solo aquellos que saben leer y escribir. Eso fue cambiado en la Constitución del 79 y digamos, y fue llevado a la práctica en el año 81. Es decir, hace apenas 45 años, perdón, 46, por primera vez la mayoría de la población, mejor dicho, toda la población mayor de 18 años se convirtió en ciudadana. Estamos hablando de un país con un gravísimo atraso de modernización política. Ese es un primer momento. Así que la derecha que se instaura en el poder después de que los militares se van, ¿no es cierto?, asume la derecha entre los años 80 y 90, y esta derecha básicamente lo que busca es, ¿no es cierto?, reprimarizar la economía, es decir, desmontar lo poco de la industrialización que se había hecho en el gobierno militar, reducir la inversión social y los servicios, es decir, poner un fin a la redistribución de la riqueza, limitar, mejor dicho, disminuir el papel del Estado, por ejemplo, debilitar al Estado, sobre todo su capacidad de cobro de impuestos, por ejemplo, o su capacidad de regulación de la economía. Y esta derecha gobierna en el país con, digamos, con vaivenes entre el año 84, cuando asume el poder León Febres Cordero, hasta el año 2006, ¿no es cierto? Ahora, una cosa interesante es que en esta época la derecha desarrolla un discurso que llega a y cuaja y tiene cierta simpatía, incluso en los sectores populares. ¿Cuál es este discurso, no es cierto? Una exacerbación del individualismo, esta idea de que el individuo solo, sin apoyo de nadie, sin apoyo de la sociedad y menos del Estado, se supera, ¿no? Ese es un clásico discurso de derecha. Un profundo rechazo a la política, ¿no? Es decir, todo lo que suene o huela a política es rechazado, ¿no? De tal manera que incluso varias personas o profesionales de la política llegan a decir que no son políticos, ¿no? Porque hay este profundo rechazo a la política. De hecho, en este periodo, la derecha o los candidatos de derechas se presentan a Ecuador como apolíticos, ¿no? Es como, digamos, para que el público que me sigue me pueda entender, es como si dijeran que
yo voy a ser el entrenador de la selección de fútbol de Ecuador, pero no me gusta el fútbol y odio el fútbol y rechazo el fútbol, ¿no? Un poco en los años 90 se coló en la sociedad ecuatoriana el discurso del rechazo a la política, ¿no es cierto? Los candidatos se presentan como apolíticos y uno puede darse cuenta y reconocer fácilmente cuando alguien es de derechas, cuando te dice, lo que pasa es que yo no soy político, dicen, yo soy técnico. También cuajó en esta época el discurso de que el Estado era muy grande, de que el Estado no sirve, de que nada que haga el Estado está bien, ¿no es cierto? Con un componente particular, que este rechazo al Estado, a lo público, tenía una carga profundamente racista, puesto que, por ejemplo, los servicios públicos en general, ¿no es cierto?, estaban asociados digamos, en el imaginario a la gente de color, a la gente más pobre. Entonces, estos discursos entre los 80 y 90, ¿no es cierto?, que no solo son discursos, sino que además, digamos, este regreso de la derecha implicó volver a tomar el Estado ecuatoriano para apalancar los negocios privados. Y para, digamos, para el público que nos está siguiendo, solamente voy a poner dos ejemplos importantes, ¿no es cierto? En los años 80, perdón, sobre todo en los 90 se quería privatizar la empresa eléctrica y la empresa de teléfonos en Ecuador, ¿no es cierto? La antigua empresa de teléfonos que fue creada por el gobierno militar se llamaba IETEL, Instituto Nacional de Telecomunicaciones, luego cambió de nombre a CNT, Corporación Nacional de Teléfonos. Pero ¿qué es lo interesante? Es que les había dicho que en el Ecuador tenemos varias élites. Digamos, en los 90 regresa esta élite, pero la empresa se divide en dos, ¿no? Se divide una matriz regional, una matriz de teléfonos en la costa y una matriz de teléfonos en la sierra, para que las élites regionales puedan comprar a precio de nada, a un precio, como decimos acá, de gallina robada, las empresas públicas. Entonces, se trata de unas derechas, digamos, que intentan desmontar cualquier avance nacional popular que pudo haber en los años 70, pero que además utilizan el Estado para apalancar los negocios privados. Y claro, el discurso que ayuda a lograr esto es que el Estado no sirve, que el Estado es muy grande, que todo lo que viene del Estado es corrupción, etcétera. Voy a ir cerrando con dos ideas más, y es que a partir del año 2007-2017 asume el poder, digamos, Rafael Correa. Este personaje aunque tiene una presencia individual potente, él no es más que la expresión de varias organizaciones de izquierda que se agrupan alrededor de su figura y logran la presidencia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la principal propuesta del correísmo? Básicamente se trata de una propuesta que implica volver a fortalecer el Estado, las capacidades del Estado, la capacidad de cobro de impuestos, de redistribución de la riqueza, de control de la economía, lo que haría cualquier Estado, vamos a decir, socialdemócrata en Europa. Se trata de un nuevo intento de fortalecer la economía a través de, digamos, apoyar sobre todo a sectores económicos vinculados a digamos, a la producción de bienes con valor agregado. Ya no se trata de apoyar nuevamente una economía primaria exportadora, se trata de una postura relativamente nacionalista y de rechazo a la injerencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Ahí se debe entender por qué, por ejemplo, en el Ecuador, la Constitución establece que no se pueden construir bases militares extranjeras en el país. Entonces, en el periodo 2017 gobierna esta coalición, expresada en Correa, por supuesto, que básicamente tiene un discurso de defensa de la patria, defensa de la nación, medidas económicas que se parecen mucho más al estado de bienestar europeo, ¿no es cierto? Derechos laborales, derechos sociales. Un ejemplo concreto de lo que señalo es que antes del 2008, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores ecuatorianos que teníamos relación de dependencia no estábamos o no éramos afiliados a la seguridad social. Las nuevas leyes laborales establecían que cuando uno trabaja para determinada empresa, determinada persona, establecía una relación de dependencia y uno adquiría derechos sociales como vacaciones, la posibilidad de ser afiliado a la seguridad social, en fin. Entonces, las medidas que implementa Correa son medidas, aunque mucha gente pueda decir comunistas, socialistas, son medidas que se parecen mucho más
a las medidas políticas de cualquier Estado europeo, ¿no es cierto? Un estado de bienestar, derechos sociales, laborales, una revalorización de lo público, procesos de redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Y aquí, una vez que se va a correr en el 2017, hay un nuevo regreso de la derecha que además plantea otra vez desmontar estos avances sociales, por así decirlo. De ahí que, digamos, tengamos hoy por hoy una derecha que, por ejemplo, te plantea, a partir del 2017, por ejemplo, que te plantea que regresen las bases militares, ¿no es cierto? Una derecha que te plantea que, en nuestro caso con Josefina, somos profesores de una universidad pública que además es gratuita. Ya se está hablando aquí en el Ecuador de una nueva constitución que en lo referente a la educación se plantea el cobrar aranceles a los estudiantes universitarios. Debemos tener en cuenta que en el país el salario básico es de $450 y una carrera universitaria, la más barata, podría tener un costo de entre $40,000 y $50,000. Tenemos unas altas tasas de desempleo y unas altas tasas de informalidad, de trabajo informal, con lo cual la posibilidad de tener una educación pública y pagada digamos, excluiría de facto a una parte importante de la población. Entonces, para ir cerrando, lo que quiero decir es que lo que podemos ver en el caso de la historia ecuatoriana es un permanente regreso de la derecha, primero en el periodo 96-2007 y ahora en el 2018 hasta el presente, como reacción a los avances en un caso del gobierno militar de Rodríguez Lara y en estos últimos años a los avances sociales, económicos, políticos de el denominado progresismo o del gobierno de Rafael Correa. Quisiera concluir señalando que, por ejemplo, en este sentido, tenemos que uno de los discursos que ha desarrollado, por ejemplo, la derecha ecuatoriana y que uno puede identificar quién es de derecha es, por ejemplo, dadas las circunstancias actuales del Ecuador con el crecimiento de la violencia delincuencial, por ejemplo, las organizaciones, los partidos, los políticos de derecha siempre te hablan de una mano dura contra la delincuencia, ¿no? Y acusan generalmente a quienes no estamos de acuerdo con eso como de defensores de los delincuentes, ¿no? No sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero la ecuatoriana es una economía dolarizada. Entonces, las personas, digamos, que ascriben a cierta corriente, hablan, aunque en los hechos no así, de defensa de la dolarización, mientras que en teoría los izquierdistas defenderíamos la salida de la dolarización. El presidente Novoa, por ejemplo, nos va a llamar a una consulta en estos días, ¿no es cierto?, para ver si queremos bases militares de Estados Unidos en el país, ¿no es cierto? Entonces, si bien lo que quiero decir es que en el periodo 96-2007 y ahora 2017-2018, este regreso de la derecha siempre ha sido con una lógica de limitar los avances, la modernización política, el intento del cambio del modelo económico de uno agroexportador a industrial, recortar ciertos derechos sociales y laborales, desmontar el Estado como un elemento regulador de la economía y como reacción a estos dos gobiernos. Finalizo con lo siguiente. Hoy por hoy, en el caso ecuatoriano, tenemos una derecha que, a diferencia de los otros países, tiene una lógica oligárquica. Recordemos que el presidente de la República no solo es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, es al mismo tiempo uno de los hombres más ricos de este país. Es decir, en una sola persona concentramos el poder político, económico. Y al mismo tiempo, tras de él hay una serie de medios de comunicación que avalan lo que él dice. Entonces tenemos que esta derecha se parece más a las élites del siglo pasado, con una lógica oligárquica, con una lógica más de un país parecido más a una hacienda del siglo pasado que a un país moderno. Yo quisiera dejar ahí, sé que hay imprecisiones, sé que hay detalles que han sido muy laxos, pero pues en el conversatorio podríamos hacer esas precisiones. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Y sí, yo tengo muchas preguntas y ahorita cuando hablaste de Novoa y todas sus características, se me vino a la mente Álvaro Uribe. Claro, Álvaro Uribe Vélez, así, tal cual, Hacienda, siglo XIX, el gran oligarca, patrón, todo, es el gran sí, patrón, sí, tal es cual, el patrón de pero Hacienda.
Sí, pero bueno, como dices, hablamos de eso cuando oigamos a Josefina. Josefina, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, Jimena. Bueno, quiero empezar agradeciendo y además celebrando que existan iniciativas como las que tú coordinas, Jimena. Gracias entonces por este espacio. Y bueno, agradecer también y saludar a Henry, que como ya lo había dicho, somos amigos y colegas. Nosotros somos profesores en la Universidad Central del Ecuador, que es una universidad pública de larga data y además, como lo había planteado, en el Ecuador está garantizada la educación hasta el nivel superior de manera gratuita. Yo quisiera señalar algunos puntos que para mí son importantes, ¿no? Primero, decir que lo que vengo ahora un poco a compartir es fruto de el interés que nos ha juntado a Henry, por ejemplo, porque de estos temas hemos venido conversando y trabajando mucho con él, pero también con Malena Bedoya, que es una historiadora, una amiga muy querida con la que también hemos venido trabajando, discutiendo, investigando, asombrándonos, enojándonos también con lo que vamos encontrando y que, digamos, en ese sentido, lo que les voy a compartir no es de mi autoría, porque además también celebro que los aprendizajes y las producciones sean colectivas. Entonces, pues de cuando en cuando voy a hacer mención específica a ciertas cosas que hemos conversado con la Male, pero decirles que además este es un esfuerzo de mucha gente, incluso más allá de Henry y de la propia Male y de mí, que tenemos este interés por el estudio y la comprensión de los procesos, en particularmente a partir de las derechas. Bueno, por otro lado, decirles también que hoy en Ecuador, 21 de octubre, se cumplía un mes desde que se inició el paro nacional, convocado y liderado por la CONAIE, que es la organización nacional que coordina en términos políticos a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Es la organización que se suele denominar de tercer nivel. Bueno, esto a propósito de que en el Ecuador, y aquí me voy a referir a ciertas cosas que dejó planteado Henry sobre el escritorio, y es que el paro se convoca por una reacción frente a una crisis que el Ecuador viene atravesando desde hace algunos años ya, pero que se vuelven mucho más presentes en el gobierno de Daniel Noboa. Y me refiero a una crisis de salud. Por ejemplo, murieron alrededor de 12 niños recién nacidos en un hospital, pues básicamente porque no había insumos médicos para que se los pueda atender. Es decir, estas muertes fueron absolutamente previsibles. Eran tratables, sin embargo, no hubo el presupuesto ni los insumos para que no exista este lamentable episodio. Con respecto a eso, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Tenemos una crisis educativa también, es decir, los índices de quienes no dejaron de ingresar al sistema educativo estando en edad de hacerlo ha crecido enormemente, así como los índices también de desnutrición crónica infantil, que ustedes saben, además de esto, implica que condiciona el desarrollo posterior de estos seres humanos, ¿no? Teniendo eso, además, venimos de una crisis cotidiana, también en términos de inseguridad, venimos de una crisis en términos de electricidad. ¿Ah? Hace un año pasaba el Ecuador por algunos meses de apagones porque no teníamos provisión. Y finalmente, lo último que sucedió fue que decidió el gobierno eliminar el subsidio al diésel. Y el diésel en el Ecuador es uno de los combustibles que está directamente relacionado con la producción de materias primas o en la base inicial de muchas de las producciones que van después, ¿no? Muy ligado a la agricultura, por ejemplo, muy ligado a la industria, así como al consumo también de la gente. Entonces, el impacto que tiene es absolutamente sensible para la mayor parte de la población en el Ecuador. Y además, históricamente, varios gobiernos han intentado quitar el subsidio de los combustibles, sea gas, sea gasolina, sea diésel, etcétera, y ha sido motivo, incluso en el país, luego del 80, del retorno a la democracia, la caída de varios presidentes con levantamientos y estallidos en diferentes años. Entonces, pues a propósito de esto, se convocó al paro y hoy se cumple pues un mes. Sin embargo, hace un par de horas, quizás una hora y media tal vez,
la CONAIE hacía oficialmente el aviso, el anuncio de que se culminaba con el paro. Esto debido a que en ciertas zonas del Ecuador, fundamentalmente en Otavalo, en la provincia de la Sierra Norte del Ecuador, que fue el epicentro, digamos, en el que con mayor violencia el gobierno reaccionó, quizás no visto, diría yo, al menos en lo que tengo memoria y experiencia de vida, el ataque, porque no fue de otra manera, frente a la población levantada fue de niveles realmente abominables de terror, además, no solamente la policía desplegada, sino el ejército. Entonces, estos niveles de violencia y de represión que se tuvo con la población, además acusados de terroristas, de impedir, digamos, que el Ecuador salga hacia adelante, etcétera, culminó el día de ayer en el que se hizo un anuncio por parte del gobierno, pero sobre todo de los militares, en el que se habría la intervención militar de este territorio. Esto significa, entonces, ustedes pueden imaginar, cuando actúa el ejército, cuando son los militares los que son llamados a resolver un conflicto, es básicamente cuando un país está siendo amenazado y el imaginario de la guerra es lo primero que se nos va a venir a la mente, pues así está reaccionando el ejército ecuatoriano y los militares en el Ecuador frente a la población que además está amparada en el derecho a la resistencia. Obviamente, esto ha puesto en pánico a la población y debido a esto es que la CONAIE anunció el levantamiento del paro. En ese sentido, entonces digo, es no solamente importante, sino vital hablar de las derechas en este momento, porque particularmente el Ecuador, pero es una estrategia global y particularmente además en nuestra región, es muy importante porque las afectaciones que las derechas políticas en los gobiernos están a través de sus políticas gobernando, tienen afectación directa a nuestras cotidianidades y a la posibilidad del desarrollo futuro de nuestras vidas. En ese sentido, entonces, diría que estudiamos o nos sentimos motivados por estudiar a las derechas, no solo por un prurito académico, es decir, no porque queremos tener un objeto de estudio y nos pareció que el mejor pueda ser la derecha, sino que estamos comprometidos en estudiarlos, no porque queremos darles insumos o elementos de herramientas a las derechas para que tengan un mejor comportamiento, sino porque nos situamos del otro lado. Es decir, ¿cómo hacemos que esta arremetida que nos está impactando de forma negativa no prospere? En ese sentido, retomo lo que Henry había dicho al inicio, de que para identificar a las derechas, yo diría las derechas en términos plurales, en términos diversos, porque hay diferentes formas en las que se expresan las derechas, hay que entenderlas en términos de oposición. Históricamente, en el momento en el que se definen derechas e izquierdas, justamente tiene que ver con quienes, sentándose a la izquierda, están a favor de pensar en que se puede construir un orden de manera distinta, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo con cómo está la sociedad ahora y podemos hacerlo de manera distinta. Entonces, pensar en que esa posibilidad de modificación, sobre todo de ese orden, ubica y diferencia, digamos, a las izquierdas, mientras que las derechas están en la defensa del orden. Ahora, es importante, quizás en términos generales, coincidir en que el orden que defienden las derechas siempre es un orden jerárquico. Este orden jerárquico significa que hay unos que obedecen, otros que mandan. Hay unos que lideran, otros que siguen. Hay unos que están subordinados frente a otros que son quienes están en la dirección. Esta jerarquía supone además otra de las cosas que es importante y es adentrarnos a pensar que esto está atravesado por el poder. Entonces, no podemos hablar de las derechas primero sin establecer la relación con las izquierdas. Por eso en muchos de los casos se habla de las derechas en tanto reacción. Reaccionan con respecto a las izquierdas. O reaccionan en términos generales, yo diría, más allá de que uno se defina de izquierda o no, sino que siempre van a reaccionar con respecto
a cualquiera cuya intención sea modificar el orden, ¿ya? Entonces, la derecha y las derechas siempre van a estar del lado en el que lo que hay que mantener es ese orden, y ese orden siempre será jerárquico. Hay, además, dos elementos importantes también que me parece traerlos acá, y es que, si bien es cierto, ya en el lenguaje más coloquial uno podría decir, entonces la derecha son los malos y la izquierda son los buenos. Y yo diría, no voy a entrar a esa discusión, pero es importante tomar en cuenta de que ¿por qué defienden el orden? Porque ellos se benefician de este orden. Es decir, básicamente lo que diríamos es, si es que en ese orden jerárquico unos están arriba, otros están abajo, unos obedecen, otros dirigen, unos dominan, otros están dominados, las derechas estarían del lado de quienes dominan, quienes dirigen, quienes oprimen, porque ellos se benefician de estar arriba. Entonces van a defender el hecho de estar arriba. Lo digo así gráficamente, pero en realidad es mucho más complejo mirar, ¿no es cierto?, en qué posición se encuentran. Pero en todo caso vamos a decir que esta posición es una posición en la que ellos se benefician. Y estos beneficios son de todo tipo. Son beneficios sociales, son beneficios de estatus, son de privilegio, educativos, económicos. Entonces, creo que esto es importante como distinguir. Luego, lo otro es que cuando uno habla de derechas, al menos en la conversación que estamos teniendo ahora, yo me referiría a las derechas en términos políticos. Sin embargo, eso no significa que las derechas no tengan una conexión con la economía. Vamos a decir específicamente con sectores económicos. Ya Henry, por ejemplo, lo había dicho, actualmente el presidente Noboa, identificado para nosotros en la derecha. Sin embargo, el presidente, estamos hablando de la parte política, ¿no?, tiene una relación y conexión directa, casi que sin mediación, con uno de los grupos económicos, quizás el más rico del país y uno de los más ricos a nivel mundial. Entonces, esta relación, que para este caso, sin mediaciones, es decir, es absolutamente directa, es también importante tomarla en cuenta. Sin embargo, cuando hablamos de las derechas, lo situamos más en el campo de la política, ¿no? Esta relación, diría yo, con la economía siempre es importante de tomarla en cuenta, aunque la relación no siempre es tan mecánica ni tan directa. En muchos de los casos se habla de que estos sectores económicos buscan intermediarios, inclusive a veces en los debates políticos hay quienes en estos debates, digamos, tratan al adversario como recadero de las oligarquías, recadero de los grupos económicos tal, X, Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una relación que me parece importante. Si volvemos al tema, entonces, de los beneficios, esto significaría que hay ciertos grupos económicos que les interesa que se mantenga la situación como está porque tienen réditos económicos de que las cosas se organicen de tal manera. Ahora, lo otro que me parece también importante decir es que estas derechas que ahora han venido de retorno, digamos, quizás ese retorno, en muchos de los casos, es un retorno a la esfera política en donde han tomado protagonismo. Yo sostengo particularmente que la derecha nunca ha desaparecido, siempre está y siempre busca maneras de estar. Se cuela por la ventana, inventa lobbies, negociaciones, formas inclusive normativas en las que tienen que estar, formas institucionales en las que tengan que ser consultados o cosas por el estilo. Pero ellas nunca desaparecen, ¿no? Si pensamos en la política como esta parte que Henry bien ha desarrollado, ¿no? Esta parte más estatal, de las instituciones, etcétera. Pero por otro lado, me parece importante también decir que no han desaparecido, y eso significa entonces preguntarnos que están ahora en la necesidad de mirar históricamente cuál ha sido su presencia, por llamarlo de alguna manera, en el caso ecuatoriano. Entonces, es importante decir, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano, las derechas tienen su nacimiento y consolidación de un legado, es decir, de una herencia en el conservadurismo.
Y ese conservadurismo está muy presente hasta el día de hoy. Entonces, si en el siglo XIX y fundamentalmente inicios del XX y tal, lo que tenemos en el Ecuador más bien en términos de esta diferenciación que más tarde se vuelve derecha-izquierda, en un primer momento eran conservadores versus liberales. Tenemos el caso de los paradigmas para el uno y para el otro, el expresidente García Moreno, desde el lado conservador, y desde el lado más liberal, ¿no? Todo el tema liderado por otro general, que es el general Eloy Alfaro. Desde el liberalismo más progresista, ahí hay una forma distinta de entender y que confronta con el orden que propone lo conservador. Esta, como una necesaria digamos, puntualización histórica no es menor, porque nos permite también regresar a mirar un elemento que para las derechas es fundamental, y es esa noción de orden, pero además, como es reactiva la derecha, va a tener que ir procesando ese orden sobre ciertos elementos que le va posicionándose o que se va posicionando del otro lado, sobre los cuales va a tener que reaccionar de alguna manera. Por ejemplo, clásicamente en este debate conservadores-liberales entra la cuestión de la religión. La religión va a tener que seguir siendo una condición básica del Estado o tiene que recluirse al espacio de lo privado. Nace entonces la discusión de lo público. ¿Qué es lo público? ¿Qué hace el Estado con respecto a eso? Y del otro lado, ¿dónde se reserva el rol, el papel y el lugar de la religión? Frente al momento que se abre en términos progresistas, de lo público no puede discriminar y por lo tanto lo público, en el sentido de lo universal, del todo, de la mayoría, no puede sino ser laico. Es decir, no puede estar casado con una religión en particular. ¿Cómo reacciona el conservadurismo frente a eso? ¿Lo defiende entonces? ¿Cómo se queda en este sentido de que lo sacan desde el Estado? Ahora, ¿por qué interesaba que la religión esté atada con el Estado? ¿Por qué interesaba que los gobiernos sean católicos y que además sea la religión oficial? Porque la religión católica como institución también era una herramienta y una estrategia de las élites en ese momento conservadoras para sostener el orden. Es decir, le daban la justificación sobrehumana de que las jerarquías debían mantenerse. Esta puntualización, por ejemplo, me parece interesante de irla rastreando en el caso ecuatoriano, como la operación, no específicamente de lo público versus lo privado, o la religión, laicidad, etcétera, sino cómo la derecha y las derechas en general están abocadas a procesar lo que viene del otro lado. ¿Cómo procesan entonces el hecho de que en un momento se instala, y no solamente en el Ecuador, sino regionalmente, el hecho de que hay que respetar los derechos y que ningún orden, por más natural que este sea, que es una de las cosas que los conservadores defendían muy fuertemente y que las primeras derechas las hacen suya, es decir, un orden jerárquico que es natural, es decir, nosotros no podemos cambiarlo y si lo atrevemos a alterar, estamos poniendo en dificultades la reproducción normal de las sociedades. Entonces, ¿cómo procesamos ahora el tema de los derechos? Que justamente está diciendo, esto no es natural, esto no es normal, ¿no? No es normal que se discrimine, no es normal que unos estén por encima de otros, todos tienen que tener igual derecho a acceso a la educación, no puede ser privilegio de uno con respecto a otros, ¿no? Lo que Henry comentaba con respecto al voto, ¿cómo procesa eso ya luego del conservadurismo y liberalismo? ¿Cómo procesa eso ya a mediados del siglo XX en donde se consolida las derechos? Entonces creo que esto también para decir que actualmente uno mira que una cosa que tienen las derechas es la capacidad
de inteligencia política, de procesar las limitaciones de su propia estrategia de mantener el orden y de incorporarlas sin que esto atente demasiado a ese orden, porque tienen que conservar sus privilegios. En ese sentido, entonces, creo que apuntaría a 3 cosas que son importantes. La una es que la derecha hay que mirarla no solamente centrada en la acción que tienen los partidos políticos, los presidentes, dirigentes, etcétera, sino que hay que entender en términos de poder, es decir, sí de la política, sí de lo político, incluso de la parte económica y cómo se articulan estas, pero sobre todo mirar cómo se cuecen en términos de esas relaciones de poder, cuáles son sus adversarios, a quienes identifican como sus adversarios, es decir, aquellos que van a atentar contra sus privilegios y sus beneficios. Y en ese sentido, es importante también, así como no centrar, no decir, hay que analizar a la derecha solamente desde los partidos, solamente desde sus líderes, desde quienes han sido presidentes, etcétera, sino también decir, hay apoyo social para que, por ejemplo, hayan ganado estos presidentes de derecha, para que se sostengan esos privilegios. ¿De qué manera entonces, ampliando la reflexión, uno diría cuáles son las estrategias que desarrolla la derecha para mantener ese estatus que tiene, para lograr no perder esos beneficios? Y cuando vamos a estas estrategias, a nosotros nos gusta mucho pensar en, por ejemplo, cómo han echado mano de la religión, cómo han echado mano de la educación, cómo, por ejemplo, de una manera fantástica, han logrado construir el sentido de comunidad. Porque si bien es cierto, las derechas, esto ya Henry lo había mencionado, las derechas defienden el sentido del individuo, porque eso además ayuda a decir, hay unos pocos que son quienes se benefician porque tienen mérito para hacerlo. No es que están ahí porque se han quedado con los brazos cruzados, sino porque les ha costado trabajo. Si todos harían lo mismo, entonces todos podrían estar siendo beneficiados de aquello. ¿Cómo logramos que nosotros creamos que esta es la razón para que unos se beneficien y otros no? Eso se hace no solamente con ser presidente, eso se logra no solamente con ser el dueño de una gran cantidad de empresas o ser multimillonario. ¿Cómo logramos que entonces esta forma del orden en el que se nos presenta, en donde nosotros tenemos un lugar, aceptamos el lugar en el que estamos y desde ese lugar proyectamos nuestra vida? Para ello, entonces, hay que pensar cómo las derechas han logrado construir esta narrativa, construir este relato. Y entonces iba a decir que si bien es cierto, hay una fortaleza en las derechas que es centrarse en el individuo e incluso pensar que la sociedad es esa relación entre individuos que además defienden la libertad, defienden la propiedad individual, porque es parte esencial de ese orden, sino que al mismo tiempo saben de la necesidad de que los individuos no queremos ni podemos estar solos. Entonces, ¿cómo trabajan en la forma en la que se aglutinan? La religión en ese sentido es absolutamente maravillosa, no solo la católica. Miremos el fenómeno de la religión evangélica, por ejemplo, en el Brasil, pentecosteses y etcétera, ¿verdad? Porque los individuos no podemos vivir de individuos solamente, sino que necesitamos, inclusive para la reproducción espiritual y material, la relación con los otros. Entonces, las derechas estratégicamente le apuntan a la familia, por ejemplo. Entonces, miremos cómo hay discursos, tanto a nivel de los presidentes, pero también incorporada en el sentido común, porque obviamente, ¿quién quiere no tener familia? La familia es un resguardo, la familia es un lugar al que puedes recurrir.
Se activan los sentidos de solidaridad cuando tienes familia, pero la forma en la que se concibe la familia es algo que la derecha ha venido trabajando desde siempre y que tiene sus raíces, en el caso ecuatoriano, en el conservadurismo. La familia desde este resguardo moral, en donde te dicen los valores con los cuales tienes que crecer, aquello que tienes que defender, y que son valores que están absolutamente ligados con este orden que permite la reproducción de sus beneficios. Entonces, el trabajo, el sacrificio, el mérito, ¿no? El hecho además de que ante todo debemos defender la familia y el patrimonio familiar. Y ese patrimonio es, habidas cuentas, propiedades individuales también. Y que cuando lo que debemos garantizar es la supervivencia de la familia, entramos en competencia. Puede haber solidaridad dentro de las familias, pero también se articulan socialmente, no en términos de solidaridad, sino en términos de competencia. Y esta competencia lo que hace es garantizar la reproducción del orden como está, porque en la competencia se activa el mérito individual. Entonces, de esa manera, la derecha garantiza y las derechas garantizan que el orden siga su curso. Incorporan y modulan temas que no desestabilicen ese orden. Por eso dicen que las derechas tienen una gran capacidad adaptativa. Ahora, he dicho algunas cosas importantes en términos de la familia, del hogar, de la propiedad, el tema educativo, además, que es absolutamente importante, pero yo quisiera puntualizar algo que me permite establecer como una línea de continuidad con ciertos balances en momentos, ¿no? Y tiene que ver con que un lugar estratégico, otro de los lugares estratégicos de las derechas, es el Estado. Porque desde el Estado se organiza en qué se dan los presupuestos, cómo se organiza el modo social en los términos educativos, en términos de defensa, que es algo que supera el nivel individual. Si un país vecino nos ataca, yo no me puedo defender. Tiene que activarse el país para esa defensa. Esa es la idea de los militares. En ese sentido, entonces, el Estado fundamentalmente tiene dos elementos que son esenciales para el orden. Y el uno es la seguridad y la defensa interna y externa, que será en últimas la forma en la que defenderán el orden. Lo defenderán desde el otro lado, que también es esencial, a través de la educación, a través de esta idea de nación y de introyectar estas emociones inclusive, de defender la patria, de querernos ser ecuatorianos de una tal o cual manera, de defender la noción de cultura. ¿Cuál es la cultura de los ecuatorianos? Los ecuatorianos y las ecuatorianas somos de tal o cual manera. La nación ecuatoriana debería ser de tal o cual manera. Y a partir de ello, digamos, trazar la línea de hacia dónde vamos. Queremos desarrollarnos, que ese es otro de los elementos fundamentales que ha estado atravesada por las derechas en la región y en el caso ecuatoriano. El progreso en un primer momento y el desarrollo hasta hoy. No estamos contentos con cómo estamos, queremos mejorar, eso significa desarrollarnos. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Ahí es donde las derechas van a poner el acento. Lo vamos a hacer de esta manera, garantizando que ese orden pueda mejorar en el sentido de que haya mayor capacidad de beneficios para estas minorías, pero que permita de alguna manera que el resto de la población le llegue algún tipo de beneficios también. Este balance entre esta lectura más de desarrollo, de beneficio inclusivo, tiene que también no olvidar que cuando esto se ponga en riesgo, siempre estará la seguridad y la defensa como última instancia, es decir, la activación de la fuerza.
cómo balancean lo uno y lo otro. Esa ha sido la trayectoria de las derechas, sus estrategias, la movilización de recursos, en la vida, diría yo, de las derechas, al menos de este lado de Occidente y particularmente en el Ecuador. Y otro de los elementos, a propósito de lo que acabo de plantear, es que las derechas, si bien es cierto, están afincadas y están aquí en el Ecuador, pero no tienen discursos nacionalistas. Quizás en algún momento y ciertas derechas inician sus gobiernos con discursos nacionalistas, ¿no? Pero en el sentido en el que, por un lado, su relación con los sectores económicos no hacen ahorro en el país, sino que fugan hacia el exterior porque tienen mayores réditos afuera. Pero por otro lado, su idea de desarrollo en términos de civilización no está en la región. En un primer lugar estaba en Europa, en algún momento en el desarrollo a lo hispano, es decir, querer ser como la península, en otro momento como Francia, y luego el cambio de orientación hacia Estados Unidos. Entonces, la medida de qué es progresar, qué es desarrollarse, cómo podemos estar mejor, está también relacionado con cómo se producen esos sujetos. ¿Qué es ser una población culta? ¿Qué es ser un buen trabajador? ¿Cómo significaría ese estilo de vida que todos quisiéramos tener? Entonces, no hay una mirada de las derechas en función de reconocer lo que desde acá se puede potenciar, desde lo que ellos plantean serían estas taras o anclas que nos sostienen en la pobreza, en la falta de innovación, en el hecho de que no tengamos una cultura interesante, de que no seamos, por lo tanto, competitivos y que nos detiene en términos de desarrollo. En ese sentido, entonces, cuando parte de esta narrativa que no necesariamente ha logrado calar en la población, activa la parte represiva. Y me gustaría entonces decir que a partir del 80 es mucho más notorio en el Ecuador cómo venimos de crisis en crisis, de crisis en crisis, de crisis en crisis, pero las derechas han sabido bien manejar estas crisis para reacomodarse. Y de cuando en cuando logran hacer bloque consolidado de poder. Porque en estas diferencias también hay disputas entre las derechas, ¿no? Hay unas que son un poco más progresistas que otras, hay otras que están dispuestas a aceptar temas como las demandas de las mujeres por el aborto, y hay otras que sencillamente no están dispuestas a procesar algo así o a incorporarlo. Entonces, en esa gama de las derechas, hay momentos en que se consolidan como bloques de poder. Y hay momentos, como los que estamos atravesando ahora, de que estas crisis les ha servido para instalar de manera más fuerte y más ferviente el miedo. El miedo como una política de gobierno, que no solamente se mira en lo que les contaba que el Ecuador atravesó con respecto a la represión con el paro, sino que permite la activación de un estado de sobrevivencia frente al miedo institucionalizado, un miedo cotidiano, un miedo, por ejemplo, en la inseguridad que estamos viviendo, sí, frente al narco, la delincuencia, toda la línea de las economías ilícitas, pero frente a esa crisis, digamos, cotidiana, lo que se activa es este miedo porque lo que está en cuestión es la vida. Frente a eso, el Estado activa políticas que se sostienen en el miedo y que recurren a que el Estado haga algo. Que el gobierno haga algo, lo que sea, está bien. Y la mejor manera para defenderse frente a la vida, en última instancia, será siempre la activación de la fuerza. Entonces, la respuesta que en otros momentos a la modulación de esta posibilidad de trastocamiento o de cambio del orden era procesado por
negociemos, hagamos una asamblea, introduzcamos el reconocimiento de este derecho, o se crean instituciones, etcétera, etcétera, ahora no se procesan desde ahí. Y no se procesan en estricto sentido del otro lado, sino lo que se hace es mantener de manera autoritaria, es decir, no me interesa lo que tú estás proponiendo ni lo que a ti te parezca. Reducir lo que al otro le puede afectar, lo que le puede parecer, sobre pretexto de que se está buscando el bien común y por lo tanto hay un sacrificio que hacer. Y frente a ese sacrificio, yo voy a reaccionar con la fuerza. Se va a hacer lo que yo diga. Lo complicado, y finalmente voy a terminar con esto, es nuevamente volvernos a preguntar, ¿cómo es posible que gran parte de la población acepte esto como lo que hay que hacer? Las derechas y ningún grupo de poder que se beneficie de manera minoritaria con respecto a la mayoría, que no solamente no se beneficia, sino que no se beneficia porque le están quitando para que los otros se beneficien. ¿Cómo es posible entonces que nosotros estemos de acuerdo con lo que ellos proponen? Con que no está bien que le den al pobre un subsidio porque le están haciendo una maldad y lo que se debería hacer es esta cuestión de no darle el pez, sino enseñarle a pescar. ¿Cómo podemos estar convencidos de que uno tiene que pagar para tener un mejor servicio? Acá en el Ecuador, menos mal no se hizo, pero inclusive si tú querías renovar el pasaporte y querías que lo haga rápido, pagabas más. Y si no, te tocaba pagar lo que cuesta y esperar 3, 6 meses hasta que te den un turno. ¿Cómo podemos procesar eso que esté bien? ¿Cómo estamos de acuerdo en que las desigualdades estén consentidas? ¿Cómo podemos estar de acuerdo en que en el Ecuador hayan desaparecido? Están desaparecidas muchas más personas, pero mediáticamente se hizo muy fuertemente el caso terrible de los 4 niños que desaparecieron extrajudicialmente a manos de los militares en el Ecuador y que se conoció como el caso de los 4 niños de las Malvinas. Y gran parte de la población dice que en realidad estos niños no eran unos angelitos, sino que trabajaban para el narco. Y que por lo tanto está bien que los hayan desaparecido, porque los militares tienen que actuar con respecto a esa delincuencia que nos está robando la paz. En la crisis de las cárceles, y que entraron a intervenir los militares, gran parte de la población estaba de acuerdo con que se solucione dentro de las cárceles, porque si salían de ahí, entonces estaba en peligro mi seguridad. Si hay que matarles a quienes hacen disturbios dentro de las cárceles, está todo bien. ¿En qué momento aceptamos que la solución sea la fuerza y que sean los militares los que resuelvan los problemas sociales de relacionamiento entre nosotros y entre nosotras? Eso han logrado gracias al despliegue de sus estrategias que se han hecho parte de cómo entendemos la vida. Y eso ha sido activar la educación, materias concretas, formas en las que nos dan las clases, producción de textos escolares, cómo nos han contado la historia de nuestro país, en qué lugar nos han convencido estamos en esta sociedad, la religión, institucionalmente hablando, no solamente la católica, está la evangélica también. Además, la construcción simbólica de quiénes son nuestros semejantes, el sentido de comunidad. Yo me soy similar a estos de acá, no a ellos del otro lado.
la justificación de los racismos dentro de esa jerarquía, es decir, no solo que no somos iguales, sino que no merecemos el mismo trato. Y por lo tanto, nuestras vidas están bien, no solo que sean distintas, sino que sean desiguales. Las relaciones de género, en el sentido de cuál es el lugar que les corresponde a las mujeres, la diferenciación en el trabajo y el mérito en términos de la ganancia o de la remuneración. Todo eso se ha hecho parte de cómo lo miramos. Y eso no lo hace el presidente solito. Significa que ha desarrollado una serie de estructuras y de estrategias que permiten que nosotros y nosotras, gran parte de esta población, estemos de acuerdo con ese diseño. Y lo hacemos nuestro. Y entonces votamos por aquellos que representan ese ideal. Frente a ello, quisiera terminar con esto, frente a ello el desafío es enorme. Y es cómo logramos a pensar presentes y futuros, no solamente en la necesidad de responderles, sino porque está en juego nuestro propio futuro, nuestras propias vidas. Y no abandonar la posibilidad de pensar en presentes y futuros distintos, atrevernos a cuestionar el orden y a que lo podamos construir de otras maneras. Frente a eso y frente al miedo, creo que siempre nos queda la esperanza. El miedo puede inmovilizarnos, pero de otro lado también puede animarnos con coraje a la voluntad de volver a pensarnos en colectivo desde otros lugares. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Josefina. Muchísimas gracias, Henry. Quiero abrir la sesión para quienes tengan preguntas, no sino que abran su micrófono y les hagan preguntas a nuestros invitados, o si prefieren escribir su pregunta en el chat, yo la puedo leer. Yo tengo una pregunta, pues para ir calentando, pero es que no sé cómo parafrasearla bien. Es que estaba pensando en la sesión que tuvimos con nuestra invitada chilena. Ella hablaba y decía, ella es socióloga también, y ella lo que decía era que actualmente nos cuesta trabajo entender a las derechas porque estamos pensando en ellas como eran en los setentas y ochentas y que no nos hemos dado cuenta que también han tenido como esa, lo que ustedes estaban diciendo, esa capacidad de adaptarse y evolucionar y incluir otros elementos y ser un poco, digamos, más atractivas pensando en Chile para públicos más jóvenes. Entonces pienso yo en las izquierdas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos quedamos trancadas? ¿Por qué pasó ahí? No sé ustedes qué piensen de eso, si me pueden dar una opinión o alguna guía. Sí, yo me gustaría más bien concentrarme en las derechas, no tanto por la izquierda, pero si te fijas, por ejemplo, en el caso del actual presidente del Ecuador, ha desplegado una enorme campaña a través de las redes sociales. O sea, por ejemplo, si tú desde Ecuador abres Facebook, Instagram o abres un periódico, lo que sea, tienes una enorme cantidad de publicidad. Ese es un elemento. La utilización del TikTok, estas redes que son muy, muy cercanas a los muchachos, ¿no? Dos, lo que decía Josefina, ¿no? Este discurso que para muchas personas es atractivo frente a una crisis, el discurso del emprendedor, ¿no es cierto? El discurso de yo trabajando duro voy a lograr, digamos, superarme y salir de la pobreza. Tienes el discurso del emprendedor. Otro elemento importante ahí es también, esta sí es particular, creo yo, del Ecuador, es que en el caso de Daniel Noboa sus mensajes son muy cortitos, no duran no duran más allá de unos 2 minutos, y eso la gente lo suele mirar como, digamos, como un don y no como un límite o una incapacidad de hilar varias oraciones y varias ideas, sino que la gente estaba acostumbrada a pensar en el político que daba los grandes discursos, los discursos largos, a veces aburridos y con razón. Y si tú te fijas, por ejemplo, en el caso de Novoa, son discursos que no van allá más de, incluso esto parece mentira, de 30 segundos. Es decir, es una persona que no suele hablar y para muchos jóvenes eso es un mérito porque te dicen, cuando tú les preguntas, te dicen, no, lo que pasa es que eso es un mérito, él tiene mucha capacidad de síntesis, ¿no? Cuando tú vienes a analizar los discursos, no dice nada
y además son vagos y retóricos. Y un cuarto elemento importante que, que yo lo decía, para entender esto, digamos, esta adhesión popular más allá, cierta adhesión popular más allá de lo que decía Josefina, él juega mucho con la imagen de su esposa, ¿sí? Eh, em, Aquí hay una enorme diferencia. Correa, al formarse en Estados Unidos, en Europa, consideraba que no existe la figura de la primera dama, ¿verdad? De hecho, no existe la figura en términos legales y él era muy reacio a, digamos, a que su esposa participe en la vida política, ¿no? Era más una especie, como dirían en México, de usos y costumbres, no tanto porque existe una reglamentación respecto a eso, ¿no? Y su esposa nunca participaba de la vida política, ¿no? Él era un hombre muy moderno en ese sentido. Nova, en cambio, digamos, se presenta siempre con su esposa, y su esposa es la expresión del buen gusto y, digamos, en el caso ecuatoriano, una sociedad profundamente racializada de la belleza, ¿no? Es, digamos, una mujer alta, delgada, rubia, y ahí juega mucho estos imaginarios, ¿no? De la belleza. Entonces él ha sabido jugar muy bien con las imágenes de ella. De hecho, si analizas la publicidad, el marketing político de Novoa, casi siempre va a estar su esposa, ¿no? Su esposa visitando barrios populares, su esposa entregando medicinas. Y esto también tiene que ver con la lógica de cómo piensa la derecha, ¿no? La derecha no te piensa en derechos, te piensa en lógicas de asistencialismo y caridad. Entonces, digamos, te saben jugar muy bien, ¿no? Con los discursos de el emprendimiento, resumo, el discurso de muy cortos, muy atractivos en términos lúdicos, utilizando los formatos de las redes, el discurso del triunfador, del que se esfuerza, y en el caso ecuatoriano, digamos, presentar, entre comillas, la belleza de su esposa, ¿no? Que no calza con los estándares promedios de la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, él siempre está con su esposa elegante y todo, ¿no? Entonces él ha sabido jugar muy bien con esa serie de valores. Y por último, recurrir a esos viejos discursos que son muy populares acá, ¿no? La idea de que el pobre es pobre porque quiere, lo que decía Josefina, ¿no? La idea de que si trabajas duro vas a llegar a ser como el presidente, a tener una empresa que vale 1.500 millones de dólares. La idea de que a la gente le gusta todo regalado, ¿no es cierto? Los subsidios. Y esto es, aquí solo una breve digresión, esto es interesante porque quizá este es el gobierno que más bonos de manera discrecional ha realizado. Es decir, tienes al mismo tiempo un discurso anti-redistribuidor, digamos, muy liberal, de que el Estado no interviene, de que los bonos no están bien, y sin embargo han desarrollado una política clientelar enorme a través de entrega de bonos para los choferes para que no suban el precio del gas. Solo para ejemplificar, hoy mismo hay un programa, y esto es verdad, esto no es una fake news, un programa a través del cual se pueden escribir jóvenes desempleados que les van a llevar a hacer pasantías en los ministerios de Ecuador, pero sobre todo en el de en el de transporte público. Si quieren, googleen, esto no es, va a parecer un fake, pero no lo es, y es para contar baches. La pasantía que van a hacer los muchachos es en el Ministerio de Transporte y van a contar baches. Esto no es una broma, parecería yo al principio la verdad no lo creía. Es parte del programa para contar baches, es decir, digamos, es una, digamos, es una entrega de lógicas clientelares, a pesar de que tienes un discurso que no lo practica. Entonces ahí tienes algunos elementos de la derecha. De la izquierda no te puedo decir porque yo, digamos, no hago militancia ahora, entonces no tengo las herramientas para eso. Gracias, Henry. Josefina, ¿tú quieres añadir algo a la pregunta? Sí, sí, yo diría que me parece que actualmente se ha renovado, no creo que sea tal cual, ¿no? Pero se ha renovado varias de las que yo diría certezas, ¿no? Creo que desde hace algunos tiempos y sobre todo algunos años, pero sobre todo a raíz de la pandemia, el mundo se conmocionó porque no era el hecho de que algún momento nos vamos a morir y allá vamos a ir todos, sino que ya podías morirte mañana y de la peor forma, digamos, además sin poder hacer nada, porque no se sabía ni de dónde venía ese virus, ni cómo se podía contrarrestar, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación provoca
una globalidad de incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que no podemos controlar. Frente a ese escenario, ¿cómo proyectas algo? Si llegaba al punto de que no sabías si mañana estabas vivo o muerto. Y que además, en el caso ecuatoriano, no podías confiar en el Estado. Lo que a mí para mí, lo que sucedió en términos globales con la pandemia, y particularmente en el Ecuador, en el que Guayaquil fue conocida como la Wuhan latinoamericana, fue que no podemos apostarle al Estado en términos de aquello que tenemos que resolverlo nosotros y nosotras mismas, como la salud, como la educación, en términos de ese refugio ligado a la familia que garantiza la reproducción de los valores y este espacio, además, de la reproducción de la vida en la que el Estado no lo hace bien. Pero no lo hace bien por discurso, no lo hace bien porque lo experimenté. Ibas a los hospitales, no había cupo, no había médicos, no había no sé qué, y es una cosa que se ha seguido manteniendo. Vas a la educación, y es una educación que no tiene calidad, que muy difícilmente te prepara para tener una buena profesión y que por lo tanto luego asciendas socialmente, ganes bien, etc. Entonces, en esa área, el Estado demostró, obviamente porque tuvo el gobierno que tuvo, pero demostró que no le puedes confiar, sino que en eso tú tienes que resolverte solo. En el mejor de los casos, con tu núcleo familiar. No puedes pedir del Estado solidaridad, no puedes pedir del Estado empatía. Lo que sí puedes pedir del Estado es que active la seguridad y la defensa. Porque tiene algo que nosotros no podemos hacer, el uso de las armas, el manejo de los ejércitos. Entonces, este estado de incertidumbre necesita certezas. La certeza, ¿para qué sirve el Estado? En qué es efectivo, en lo que sí puede ser eficiente y en aquello que no. Esa certeza es la certeza de las derechas, porque te garantiza el orden de los beneficios jerárquicos, asumidos y consentidos socialmente. Otra de las certezas es que entonces, ¿quién sabe hacer gobierno en esos términos? Porque le ha probado, nos ha probado desde su vida que lo han podido hacer y además tiene el respaldo familiar, que su papá lo hizo, su abuelo lo hizo, el caso de Lazo, el caso de Noboa, etcétera, te dan la certeza de que es la élite la que puede dirigirlo de la mejor manera. Entonces hay un retorno no mediado de las élites. Lo que queda sentado es la certeza de que quien mejor lo puede hacer es esa élite que está preparada para hacerlo. Bajo las lógicas que ha mencionado Henry, no son los líderes carismáticos en este sentido de los grandes discursos, el abrazar, el estar muy cercano y conectado con lo popular. Están ahora actuando de otra manera, muy a consonancia con lo vertiginoso del tiempo ahora, del escroleo permanente. No te quedas más allá de 40 segundos en el Instagram, en el Facebook. No somos de quedarnos, de concentrarnos por largos momentos, sino la rapidez. Conseguir las cosas también y hacerlas efectivas de manera rápida. Entonces, esta élite, este tipo de derecha, millennial, se viene consolidando porque plantean la certeza de que lo pueden hacer. Y durante la pandemia, me parece que en este tiempo de incertidumbres, se fueron consolidando este tipo de certezas. Pero por otro lado, creo que también otra cosa que no hemos logrado mirar es que el momento del capitalismo en el que estamos viviendo de manera global es un capitalismo que está transitando hacia sus formas ilícitas. No es solamente la violencia del capitalismo que conocemos, extractivo, explotador y tal.
sino que fundamentalmente se está consolidando en un momento de economías ilícitas y que están dándole forma a esta manera de acumulación. Lo que está viviendo el Ecuador con la introducción del narco, pero no solamente del narco en términos de drogas, sino de todas las otras economías ilícitas que están alrededor, están configurándose en términos ya de un sistema y cuya conexión no es solo a nivel de Europa o Estados Unidos, sino que se ha globalizado también. Yo tengo la sospecha que cada vez menos va a haber la posibilidad de que estados y países se queden al margen de esta nueva forma de producir y de acumular. La circulación, además, se transformó en la pandemia. Ya el Ecuador dejó de ser un país de paso para convertirse en un núcleo central de la producción y de la salida de la droga, pero además también de otras mercancías, como por ejemplo las armas y también las personas. Entonces creo que esto que se logró consolidar en el momento de la pandemia nos dejó listitos para aceptar en ese escenario de incertidumbres certezas. Y esas certezas son certezas desde lo probado, lo que funciona. Porque además de otro lado también venimos de los fracasos. Los segundos progresismos, por ejemplo, se quedaron a medias con muchas cosas y empezamos a vivir el retroceso de estos procesos. Creo que además ahí hay una tarea pendiente de mirar qué fue lo que los progresismos no lograron incluir, qué fue en lo que se desconectaron, en qué momentos y sobre qué temas no se logró ampliar o no se logró avanzar. Cómo además, durante el momento progresista, las derechas no descansaron y las derechas aprendieron. Y aprendieron a desarrollar también una reacción discursiva con respecto a esto sobre la necesidad de la seguridad que se expresa en la violencia militar, en la violencia policial, pero en la seguridad también de la certeza, de conservar lo que tengo y de no abrirme hacia aquello nuevo que todavía no hay garantías para que sucedan. A mí me puede suceder porque quien me lo está diciendo lo pasó. Él es un ejemplo de lo que yo quiero ser y está comprobado que se puede ser. Entonces yo me voy por ese lado. Y creo que por otro lado también nos ha costado mucho esto que decía en mi intervención, no solamente que estamos pensando a las derechas desde el 70 probablemente, sino que tal vez no estamos atentos y atentas cómo el mundo ha cambiado, como para nosotros también sintonizar nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras posibilidades de transformación frente a un orden que está cambiando, en el que ahora los beneficios y la forma en la que esas élites y esas minorías, esas que guardan las expresiones en las derechas, están lográndolo porque se han reacomodado de otra manera. Entonces creo que estas lecturas obedecen a hacernos preguntas sobre cuáles son los nuevos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué está sucediendo con respecto a nuevas modalidades extractivas? ¿Hacia qué momento se nos está abriendo los nuevos minerales, los desarrollos tecnológicos? Y estos nos están afectando porque ciertamente se han convertido en mercancías que permiten ahora, en este momento del capitalismo, nuevas modalidades de acumulación. Entonces creo que ahí hay algunas cosas que todavía creo que no nos dejan de sorprender en el mal término de la palabra, porque uno podría escoger sorprenderse con otras cosas. A mí personalmente lo que me ha pasado en los últimos tiempos es que
yo guardaba esperanzas de que no reaccionen de esa manera. Me he quedado absolutamente sorprendida, indignada y dolida de cómo el ejército y la policía reacciona frente a la protesta y a la resistencia y además ante las acciones cotidianas. Digamos, esto que estamos mirando en términos represivos también se está mirando cotidianamente. No es la misma manera como te paran en la calle para pedirte cédula, para pedirte papeles, porque hay un perfilamiento inclusive racial, que no sucede cuando hay paro, que no sucede cuando hay levantamiento, sino que es cotidiano. Hay un reclamo de una ciudadanía negativa, es decir, muéstrame que eres un ciudadano sobre el cual yo no sospecho. Y si tienes ciertos marcadores raciales, eres un sospechoso. Entonces dices, yo guardaba las esperanzas de que no lleguemos a estos momentos. Mucho se habla ahora de que probablemente las derechas, en este abanico más ultraderechas, están cada vez más pareciéndose a los fascismos, aquellos del siglo pasado. Hay lecturas sobre no lo son, estos son autoritarismos, el fascismo se expresa de esta otra manera. Y digo, más allá de entrar a esa discusión académica, cuando uno mira los testimonios, incluso en el cine, pero también los históricos, aquellos testimonios que incluso oralmente se han venido contando de generación en generación, la vivencia del terror es una cosa que la vivimos en el Ecuador y en varios otros países de la región. Y esto es algo que yo creía no iba a pasar. Creer que no va a pasar es también recluirnos en el lugar de no prepararte para lo que viene. Y prepararte no en el sentido de la defensa, sino no prepararte en el sentido de no clausurar la posibilidad de la imaginación política para reaccionar frente a eso, para cuidarnos frente a eso, para no dejar que avance. Finalmente nos vemos individuos absolutamente desprotegidos, sin la capacidad de reaccionar, sin hacer nada, inmovilizados, entre nosotros mismos con miedo a salir. Y eso es algo que yo nunca imaginé vivirlo. Pensé que eso se había quedado en el siglo pasado y que no íbamos a llegar a los niveles que estamos llegando ahora. Y lamentablemente los estamos viviendo. Y nos quedamos preguntándonos qué hacer. Gracias, Josefina. Sí, sí, ya que mencionas eso, yo también pensé que a mí nunca en la vida me iba a tocar vivir algo así. Yo vivo en Estados Unidos, Trump. Entonces, obviamente, es todo lo que ustedes han dicho y más. Eh, jamás pensé, además, soy colombiana, entonces también Álvaro Uribe Vélez acaba de ser absuelto del juicio que le hicieron hace un día o dos, ya lo Un día. absolvieron, sí, lo absolvieron de todo. Son Ayer. cosas que me hacen pensar en lo que estaban diciendo ustedes al principio, que es todos oposiciones. Yo soy en oposición a ustedes y todo se volvió otra vez un pensamiento binario muy simple. El criminal es el otro, yo estoy en lo cierto, el otro es, lo racializo porque yo soy otro tipo de persona y se pierden una cantidad de luchas y complejidades por las que se han venido peleando tanto tiempo. No tenemos mucho tiempo más, estaría dispuesta a abrir si hay una pregunta más del público, si alguien tiene una pregunta, un comentario, cualquier cosa, este es el momento de hacerlo. Si no, me quedaría solamente pues darle las gracias a Henry y a Josefina por esta presentación. Ha sido súper interesante. A mí me parece un tema del que toca hablar y hablar mucho y hablar así como ustedes nos explicaron, como explicando cómo opera en cada país, las definiciones, etcétera. Me parece que hay mucha también como confusión al respecto, como que la gente, la incertidumbre de la que tú hablabas, o sea, al final la gente no sabe qué está pasando. Entonces, los invito al canal de YouTube de la Federación Internacional de Historia Pública para que puedan ver las charlas anteriores de los otros países
y de nuevo les agradezco. Esperamos verlos pronto con más invitados sobre, pues, para que hablen de las derechas en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias Josefina. a ti, Jimena. Henry, nos vemos.